24. La dictadura cubana no solo estaba involucrada en ataques indirectos contra los Estados Unidos. El 24 de febrero de 1996, MiGs de la Fuerza Aérea Cubana derribaron, en el espacio aéreo internacional, 2 pequeños aviones civiles desarmados pertenecientes a Hermanos al Rescate, un grupo con sede en Miami dedicado a la búsqueda y rescate de refugiados en el estrecho de la Florida. Los 4 ocupantes de las avionetas murieron al instante, entre ellos 3 ciudadanos estadounidenses y un residente de Estados Unidos. Recuerdo que llegó a tal cultivo de ese terror que en el campo donde yo vivía nadie se atrevía a hablar o a criticar alguna acción de la revolución. Y eran atroces las acciones que hacían, quitaban propiedades por medio de la fuerza y la violencia, robaban, porque todas las expropiaciones fueron robos con y por la violencia. Pero ya se había implantado el terror, el paredón y la prisión política, juicios arbitrarios, todos dirigidos por funcionarios cubanos afines al castrocomunismo. Así se desarrolló un plan macabro de terror para gobernar la nación, avanzando en los actos de terrorismo. Terrorismo de Estado. Este es el terrorismo implantado por el castrocomunismo, por Fidel Castro y el Partido Comunista. Ahí tenemos los hechos de Canímar. Domingo 6 de julio de 1980. Cuba vivía el éxodo del Mariel y miles de cubanos huían de su tierra natal por el repudio del totalitarismo comunista. Matanzas, hoy destino turístico, sufrió una de las masacres llevadas a cabo por el poder en la isla, y el Partido Comunista volvió a manchar sus manos de sangre cubana, con total impunidad. El barco 20 aniversario realizaba un recorrido con aproximadamente 100 personas. Zarparon del centro turístico Canímar abajo, y cuando se alejaban de los muelles, fue secuestrado por el joven sargento del Ejército Central. Rizo Álvarez recibe órdenes explícitas de prohibir la salida de la embarcación. Rizo despachó varias lanchas torpederas para intentar detener al 20 aniversario, pero los jóvenes estaban decididos a alcanzar su libertad y continuaron con rumbo norte. Los guardafronteras notificaron por radio que no podían detener al barco. Como un presagio de lo que podría suceder, las mujeres levantaron a sus niños para indicar a los soldados que habían menores inocentes a bordo, pero el esbirro estaba decidido a cumplir la orden de su dictador. Rizo Álvarez dio orden de disparar y hundir el 20 aniversario, con casi 100 cubanos a bordo. Comenzó la masacre socialista. Soldados de las tropas guardafronteras y la Marina de Guerra dispararon una vez más cobardemente contra civiles de su misma tierra. Como contramedida de evasión, los jóvenes bajaron a las mujeres y a los niños a la bodega del barco. Mantuvieron rumbo norte bajo el fuego de sus propios hermanos cubanos. El esbirro matancero ordenó además la salida del buque patrullero 23 de mayo con la misión de hundir al 20 aniversario. También ordenó el despegue de un MiG de la Fuerza Aérea de Cuba, y los pilotos también dispararon rasantemente a la pequeña embarcación. Los jóvenes trataron de resistir, y con el curso seleccionado salir a aguas internacionales, pero el 23 de mayo embistió al debilitado barco, rompiendo el casco y hundiéndolo a pocas millas al norte de la bahía de Matanzas. Los soldados cubanos continuaron disparando a los pocos sobrevivientes que nadaban por sus vidas, aún después de hundir la embarcación. Mueren casi todos los hombres por los disparos. Mueren ahogados todas las mujeres y los niños. Solo pueden ser rescatados 11 cuerpos y sobreviven alrededor de 10 personas. Prácticamente asesinatos. Tenemos el remolcador 13 de marzo. ¿Qué hecho de terrorismo más grande se puede comparar con este hecho, donde murieron más de una decena de niños a unas millas al norte de Cuba, y solo para dar un escarmiento a los que intentaban huir en busca de libertad? Yo miré la gente que había, no vi a ninguno de mi familia, nada más que al cuñado mío y a la mujer de él. Y entonces yo le pregunté a un general, que era el que estaba al frente de todos los militares, esos que ahí recibiendo a la gente, que cogían y los metían directo por un calabozo. Y entonces yo cuando me bajo le pregunto a él, que era el que estaba al frente, por mi familia, y él me dijo: el que tú no veas en ese grupo que está ahí se lo comieron los tiburones. El que tú no veas en ese grupo que está ahí se lo comieron los tiburones. El que tú no veas en ese grupo que está ahí se lo comieron los tiburones. El que tú no veas en ese grupo que está ahí se lo comieron los tiburones.
Y regresando de esta pausa, vámonos con una entrevista especial de nuestra colega Yanice Rivero a un testimoniante directo 30 años después del hundimiento del remolcador 13 de marzo allá en 1994. Sí, Luis Felipe, y quería, antes de pasar a la entrevista con Sergio Perodín, explicar que el día de mañana, sábado, se va a acompañar las cenizas de Jorge García Mas, la persona que perdió 14 familiares en el hundimiento del remolcador y que fue el motor investigativo de este hecho, de esta masacre. Es la persona que facilitó que su hija, María Victoria, pudiera dar declaraciones inmediatamente a la prensa internacional luego del siniestro. Esta persona murió, Jorge murió hace unas semanas aquí en la ciudad de Miami, fines de junio, y se le va a dar cristiana sepultura a sus cenizas el día de mañana en el cementerio católico de la ciudad de Miami. También María Victoria falleció repentinamente en enero de este año, ella también una de las sobrevivientes de esta masacre. Amigos de Cuba al Día, ya estamos en línea telefónica con Sergio Perodín. Sergio Perodín es uno de los sobrevivientes de la masacre del remolcador 13 de marzo, ocurrida hace 30 años, el 13 de julio de 1994. Sergio, mil gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes por la entrevista. Sergio, ese día tú perdiste familiares muy queridos. Fue un momento muy traumático para ti. ¿Podrías rememorar en breves minutos lo ocurrido ese día? Y quisiera que luego de rememorar esto, quisiera que compartieras con nosotros cómo ha sido tu vida después de esos hechos y cómo has reconstruido en libertad tu vida. Sí, cómo no. Nosotros organizamos la salida del remolcador 13 de marzo, todo fue en grupos familiares porque nosotros conocíamos al difunto Ramel, que era jefe operativo del puerto de La Habana, y nosotros coordinamos con él la salida porque queríamos abandonar la isla porque nos sentíamos ya mucha presión arriba de nosotros. A mí me estaban persiguiendo, la seguridad del Estado me tenía en el trabajo, ya yo era perseguido. Ellos decían de que yo era la comunicación, lo que yo había recibido, la información que yo había recibido por amistades mías que estaban a altos niveles, y ellos me informaban a mí de lo que estaba pasando. Entonces, dice que ellos tenían la información de que yo tenía una hermana que era de los derechos humanos, cosa que era mentira. Yo no tenía hermana, que era la hermana mía, la única que yo tenía. No era de los derechos humanos, pero sin embargo dice que ellos tenían esa información y por eso ellos estaban atrás de mí y me tenían me hacían la vida tan difícil. Entonces yo tomé la decisión de abandonar Cuba y coordiné con el difunto Ramel, como te dije. Entonces organizamos todo sin pensar de que la seguridad del Estado se nos había infiltrado. Había 3 personajes de la seguridad del Estado que se nos habían infiltrado. Y la primera salida ellos provocaron que se suspendiera la salida, nosotros no nos dimos cuenta, la segunda también y la tercera logramos salir. Ellos no se montaron porque fue como a las 3 de la mañana que nosotros nos montamos en el barco. Nosotros, los grupos de familia eran más o menos unos 50 por ahí más o menos, pero como hubo mucha información parece de amistad y eso, hubieron gente que se colaron en el barco y llegaron a ser 72 personas. Entonces, en las personas que se montaron, los 3 que faltaron fueron ellos, para los 72, porque en definitiva fueron 68. Entonces, nadie se dio cuenta en ese momento porque era de madrugada, eran mucha gente, había mucho sigilio con la gente, que si nos descubrieron, si no nos habían descubierto. Y bueno, salimos como nos estaban esperando, porque ya estábamos descubiertos. Rápidamente, como a los 15 o 20 minutos de nosotros haber zarpado en el puerto de La Habana, vimos ya la primera embarcación que venía para arriba de nosotros y venía ya con la intención de atacarnos. Entonces nos atacan ya saliendo casi de la salida del puerto de La Habana, más o menos por el cruce de Casablanca, de la lancha de Casablanca. Nos da un primer golpe, ahí ellos se dan cuenta que estaban dentro todavía desde Cuba y había muchas personas, empezaron a gritar del malecón, hubieron disparos al aire, que te imagino que era algún policía que tiró tiros al aire,
ellos se asustaron, los asesinos, y entonces lo que hicieron fue comenzar a alejarnos a nosotros de lo que es la Cuba, ¿no? Entonces nos atacaban con chorros fuertes de agua, muchos chorros de agua que iban llenando al remolcador como si fuera una canoa. Entonces ahí en el transcurso de ese tramo que nos fueron alejando, cogieron al difunto Ramel caminando por uno de los pasillos del barco, y fue el primero que ellos ahogaron con la manguera de presión, lo tumbaron al agua y lo ahogaron. Y entonces a la segunda fue a la difunta Rosa, que era jefa de combustible del puerto de La Habana, que se iba también con nosotros, también le hicieron lo mismo, y así fueron matando gente en el camino. Y entonces nosotros vimos como cuando el primer barco ese que nos va sacando de lo que es, como empujándonos de la bahía de La Habana, de la boca de la bahía de La Habana, cuando salimos de la boca había 2 barcos más escondidos detrás del morro que también salen al ataque de nosotros, nos hacen un cerco y nos comienzan a alejar. Y entonces nos llevaron a 7 millas, que parece que eran los planes que ellos tenían, porque nosotros en el transcurso de ese camino veíamos a la lancha del guardacosta cubano, que se mantenía más o menos como a media milla, que era lo que le daban la orden por radio a los 3 barcos asesinos que nos estaban atacando. Entonces ahí a las 7 millas ya ellos comienzan a darnos golpes por el costado, tratando de darnos la vuelta a campana. No lo lograron, entonces se le ponía uno delante, el otro lo golpeaba el remolcador por detrás, hasta que ya en varios intentos nos parten el remolcador y el agua empieza a entrar, y entonces ellos se vuelve a poner uno adelante y el otro se sube arriba del remolcador por detrás y logró hundir el remolcador. Ya en ese momento había mucha agua adentro del remolcador, que dicen los que iban debajo, que pudieron salir en ese momento, que iban más arriba de la rodilla ya del agua. Entonces hubieron unas 20 y pico, 30 y pico personas que no pudieron salir, porque había una sola puerta y no pudieron salir porque el agua ya del mar entró muy rápido. Y entonces el remolcador lo que tuvo fueron unos segundos arriba del agua cuando el barco se le subió encima. Entonces cuando nosotros nos hundimos junto con el barco, los que íbamos arriba, que íbamos unas 20 y pico personas. ¿Quiénes iban contigo, Sergio? Mi esposa, los 2 niños y un tío de mi esposa y bueno, muchas amistades, todos eran como familia. Pero de mi familia, mi esposa con los 2 niños y el tío de ella y yo, el tío político de ella. Y entonces ellos iban arriba conmigo, mi esposa, eso porque desde que ellos nos empiezan a atacar, nosotros salimos, muchos de nosotros, para enseñar a los niños para ver si aguantábamos el ataque, y al contrario, más fuerza ellos cogieron. ¿Qué edad tenían tus hijos en ese momento? Bueno, tenía 11 años uno y 7 años el otro. El que murió tenía 11 años. Y entonces, bueno, en ese momento que nosotros nos hunden el barco, muchos de nosotros logramos salir a la superficie. Entonces los 3 barcos esos comenzaron a dar vuelta en remolino para ir ahogando a la gente. Entonces, sí, crear como un hueco en el centro. Ajá, como un remolino que ahogaron mucha gente, y ahí fue donde perdieron la vida de mi familia. Porque como ellos iban arriba, ellos al parecer salieron a flote igual que todo el mundo, pero parece que no pudieron aguantar el ataque ese, y yo, el niño chiquito se salvó conmigo porque él se me guindó el cuello. Disculpa. Y entonces, bueno, yo traté de nadar y nadando, y un cuñado mío que iba conmigo, se me olvidó decirte que de la familia mía también iba el cuñado mío con la esposa de él, que también se salvaron. Entonces, bueno, el cuñado mío logró coger una caja de madera, que era la nevera del remolcador, y ahí más o menos se salvaron como 15 o 18 personas. Él logró llevarnos a nosotros para la caja esa, y ahí nosotros tratamos de sobrevivir hasta que parece que el guardacosta le informó a ellos que había un barco griego en la zona, que ellos no lo habían visto supuestamente. Y entonces parece que ellos dijeron, están viendo el asesinato que estamos cometiendo, y mandaron a parar rápido el asesinato. Entonces lo que hicieron fue mandar a recoger rápido lo que estábamos tratando de sobrevivir en el agua, y nos subieron arriba de los barcos, nos amarraron con todo, nos subieron arriba de esos 3 barcos y varias embarcaciones que llegaron rápido. O sea, el barco griego fue testigo de lo que estaba pasando. Al parecer, pero nunca tuvimos comunicación, nunca supimos si esa gente dieron alguna declaración o no.
porque el barco griego yo lo vi, porque el problema es que cuando nosotros nos suben arriba del barco, eso yo casi estaba ahogado, pero cuando en lo que ellos recogían a las demás personas, yo me pude recuperar un poco y logré ver entonces todo, empecé a divisar y vi la lancha de Guaracosta que estaba a lo lejos como a media milla, y entonces vi el barco griego que estaba más o menos casi como a una milla, estaba a distancia, se veía. Pero tú sabes que en el mar se divisa bien las cosas. Sí. Era un barco bien grande, un barco de carga mercante que estaba entrando para irse en la zona esa. ¿Cuándo tú te das cuenta que has perdido a tu esposa y a tu hijo? Bueno, yo me doy cuenta cuando llegamos. Ellos nos recogieron como a las 5 de la mañana. Y el ataque empezó como a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Cuando ellos nos recogen a nosotros, que nos llevan a un lugar en el mar, que no había barco, no se veía nada, no se veía, era agua nada más. Ahí nos tuvieron hasta las 11 de la mañana, hasta que recibieron la orden de Cuba, del gobierno cubano, que nos llevaran para el puerto, nos llevaron para el puerto de Jaimanita, donde allí ya habían llegado los otros barcos, dos o tres barcos que llevaban personas, porque se recogieron personas como en 3 o 4 barcos. Entonces el último barco yo creo que fue el de nosotros, y cuando nosotros llegamos ya había personas allí. Yo miré la gente que había, no vi a ninguno de mi familia, nada más que al cuñado mío y a la mujer de él. Y entonces yo le pregunté a un general, que era el que estaba al frente de todos los militares, esos que ahí recibiendo a la gente, que cogían y los metían directo por un calabozo. Y entonces yo cuando me bajo le pregunto a él, que era el que estaba al frente, por mi familia. Y él me dijo, el que tú no veas en ese grupo que está ahí, se lo comieron los tiburones. Esa fue la contesta que me dio el asesino ese. Y entonces, bueno, de ahí yo vi perdido todo yo. Sí, un momento muy difícil para ti porque no los encontraste. Sí, no, ya yo vi perdido todo, porque bueno, ya yo vi la gente que estaban al frente, que no había ninguno ni el hijo mío, que faltaba, y la esposa. Entonces, el niño chiquito de 7 años, sí estaba conmigo. Entonces, mi cuñado y mi esposa, que estaban también, que habían llegado. Y eran los únicos que habían sobrevivido de mi familia. Y entonces, el tío tampoco sobrevivió, el tío político. El tío político no tampoco. Él murió también. Él murió. Sí. Después que a ustedes los arrestan, que los llevan ya al puerto, que hay un arresto de los hombres, ¿no? Tengo entendido. Sí. A los hombres los arrestan, etcétera. ¿A ustedes les dan información de los restos de sus familiares? ¿Dónde iban a estar o lo que había ocurrido con ellos? No, nunca nosotros nos dieron información de eso, nunca. Ellos se negaron siempre, porque ellos decían que no se había recogido a nadie, Y entonces parece que la presión de los familiares, de la gente en la calle, cuando nosotros estábamos presos, llevó a que el asesino de Fidel Castro tuviera que salir a dar una información, y él dijo de que porque había la perspectiva que iban a entregar los cadáveres. Se corrió la bola, tú sabes que en Cuba se corren mucho las bolas, y se corrió la bola de que iban a entregar los cadáveres de los sobrevivientes, de la gente que había muerto en el remolcador. Y entonces la gente estaba en la calle, había mucha presión, y parece que el gobierno estaba como muy asustado con eso, y entonces salió Fidel Castro a decir de que no se iban a entregar a nadie, porque no se había encontrado cadáver ninguno, porque estaban las aguas muy profundas, que eso fue una información de esa que dio él. Y entonces ya ahí como que le quitó el ánimo a mucha gente de que no se habían encontrado. Pero nosotros sí supimos de verdad que sí lo habían recogido, porque muchos se veía que estaban recogiendo gente aquí. Pero aparte de eso, tuvimos información de gente que trabajaban, que estuvieron en la morgue en el momento que tuvieron los cadáveres. Hubo una persona que nos dio la información de que cuando él llegó a la morgue, que tuvo acceso a ella, habían creo que como 16 cadáveres de la zona del Cotorro, y eran más o menos los que habían fallecido, ¿me entiendes? Y tenían que leer el cartel, que lo decían y todo, ¿entiendes? Y entonces así varias personas que nos dieron información. Inclusive hubo alguien del gobierno que también perdió familiares, alguien era un general o algo de eso. Y supimos también por información de él que Fidel Castro fue el que dio la orden. Nos dieron toda la información, cómo había sucedido todo. El ministro del Interior le había dado la noticia a Fidel que se iban a llevar al remolcador, y entonces él dio la orden de que había que acabar con toda la gente esa que no podían
permitir que saliera el remolcador. Y entonces inclusive él volvió otra vez y le dijo a las personas que iban, la cantidad de personas que iban, muchos niños, y él dijo, yo dije que había que acabar con todo el mundo. Y entonces esa fue la orden que dio él, y eso fue lo que hicieron ellos. O sea que ustedes nunca pudieron darle cristiana sepultura a sus familiares. No, nunca se la pudimos dar, porque inclusive tenemos la versión también de personas que trabajaban en el cementerio de Colón, que hubo un momento que lo sacaron a todo el mundo y militarizaron todo aquello, y eran gente de confianza de ellos, y dicen que entraron en un camión con muchos ataúdes y supuestamente están allí. Es lo que pensamos. En el cementerio de Colón, pero no saben en qué lugar. No, esa es la información que nosotros recibimos, de que supuestamente ahí los enterraron, los metieron, porque ya te digo, esa es la información que nos dieron personas que trabajaban allí y que los sacaron de allí. Parece que tuvieron la información esa de que habían entrado después en un camión con varios ataúdes, pero no se sabe dónde los pusieron. Eso es lo que sabemos nada más de eso, pero sí sabemos que los recogieron, lo que los tienen secuestrados. Nunca ellos dieron a nadie, a ningún familiar le entregaron los muertos. ¿Qué tiempo te tuvieron detenido? A mí me tuvieron más o menos como un mes y tanto, casi 2 meses, porque como había tanta presión internacional, porque tú sabes que la noticia salió rápido por Radio Martí, porque Yané y María Victoria tuvieron entrevistas, le dieron entrevistas por Radio Martí, ellos pudieron hablar, ¿entiendes? Y la noticia se regó rápido internacionalmente. Entonces había mucha presión internacional contra el gobierno cubano. Entonces ellos como que se vieron en la obligación de soltarnos a nosotros para como calmar un poco las aguas, porque al principio nos estaban acusando a nosotros, nos decían que nosotros éramos los asesinos y que nos iban a fusilar. Esas eran en todas las entrevistas que nos hacían nosotros, pues nos sacaban mucho a interrogatorio y todo. Y entonces ellos nos decían eso, era una presión muy grande, pero bueno, ya después vemos que nos sacan y dicen, van a ir bajo prisión domiciliaria, pero de todas maneras están acusados de asesinato y ustedes van a ser fusilados. Eso es lo que nos decían. ¿Qué pasó con tu hijo durante ese tiempo que estuviste detenido? Como la cuñada mía y el cuñado mío se salvaron, la cuñada mía se lo llevó y se lo entregó a una tía del niño, hermana de la que era mi esposa, y ella fue la que lo tuvo hasta que yo salí. Gracias a Dios. ¿Qué pasa después que sales? ¿Cómo es que tú logras escapar de Cuba nuevamente con tu hijo? Bueno, cuando yo salgo de la prisión, mi casa estaba llena siempre de personas, a pesar de que tenía un punto de control de la seguridad del Estado, como a media cuadra de mi casa, que nos estaban vigilando todos los movimientos, la gente que entraba, que salía. A nosotros nos amenazaron de que no nos podíamos reunir con nadie de los derechos humanos, todo, pero a pesar de todo eso, la casa mía siempre estaba llena, la gente se solidarizó mucho conmigo. Y hubo una persona que vivía ahí casi al lado de mi casa, como a 2 o 3 cuadras, vaya casa de la mía, y entonces él me dijo tú tienes que irte, yo voy a tratar de resolver todo las cosas que te hagan falta para que tú hagas una balsa y te puedes ir. Entonces él tenía un hermano que también tenía problemas con la justicia, entonces me dijo, yo lo único que necesito es que tú te lleves a mi hermano también. Entonces bueno, yo le hice una lista de lo que me hacía falta, me consiguió las cosas y yo hice una balsa más o menos como en una semana, y él cogió y contactó con un camión, lo alquiló y me llevó la balsa más o menos como a las 11 de la noche, salió de su casa con la balsa, porque la balsa la tuvimos que hacer en su casa porque en mi casa no la podíamos hacer. Yo tenía que salir escondido para ir para su casa y así fuimos construyendo. Entonces cuando él ya contrató el camión para el día que nos íbamos, él fue con varios hombres, montaron la balsa, se la llevaron, quedamos en un punto verno en Guanabo y a mí me llevaron, yo salí escondido de mi casa por la noche, como a las 12 de la noche con la familia que nos íbamos a ir, con el niño mío, el cuñado mío y la mujer de mi cuñado. Y entonces fuimos para un punto donde nos recogió un carro otro amigo mío, y entonces me llevó a Guanabo, donde nosotros habíamos coordinado que nos íbamos a ver en la base. Y bueno, allí estaban ellos, pudimos salimos yo creo que como a la 1 de la mañana, más o menos sería. ¿No sentías temor de que ocurriera de nuevo una desgracia? Bueno, ya no, en ese momento ya nosotros no teníamos, estábamos tan perdidos, yo creo, que no pensábamos en nada de eso. Y nosotros, bueno, lo que sí sabíamos es que la balsa iba a ser más segura que el remolcador, porque
El remolcador pensamos que era tan seguro, pero mira, todo lo que pasó y la seguridad se nos había infiltrado. Y entonces, bueno, en la balsa por lo menos teníamos seguridad, teníamos la confianza de que no iba la seguridad. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, corrimos el riesgo también, porque ya te digo, no había vida para nosotros. En Cuba no había vida para nosotros y yo tenía todos los caminos cerrados. Entonces, quise arriesgarme de nuevo. Dije, bueno, yo tengo que arriesgarme y tengo que irme. Y bueno, así nos fuimos de Cuba. Tuvimos como 2 o 3 días en el mar. Nos cogió una tormenta. Pasamos mucho trabajo, inclusive después que estábamos como a 20 millas por lo menos de las costas de Cuba, nos cogieron una tormenta muy grande y nos llevó en Vuelta de Matanza otra vez, y nos tiró casi pegado a la bahía de Matanza. Entonces eso fue ya casi por la madrugada, cuando empezó a salir los claros del día, nos damos cuenta que la tormenta nos había arrastrado para Matanza. Entonces allí fue difícil porque la mayoría de la gente tenía miedo, querían virar ya para atrás, la familia. Y entonces, bueno, yo traté de convencer a todo el mundo. Empezamos poco a poco a remar, porque era de remo, el bote, la balsa. Y entonces, gracias a Dios, nos cogieron unas corrientes marinas que poco a poco nos fueron como alejando de las costas de Cuba, se perdieron las costas de Cuba y logramos entonces ya ver a las avionetas de mano de rescate y los helicópteros del guardacostas que estaban sobrevolando, porque en ese momento había muchos balseros en el mar, había mucha gente saliendo, y entonces las manos de rescate y todos esos helicópteros estaban volando, buscando balseros, y entonces nosotros, a través de espejos que llevábamos, nos logramos comunicar con señales con ellos, y entonces ellos también se comunicaron con nosotros con señales, o sea, y ya nosotros nos dirigimos hermano Rescate le salvó a ustedes la vida. Bueno, yo no sé, no te puedo decir si fue las avionetas de Hermanos Rescate o fue algún avión, algún helicóptero, alguna avioneta del guardacosta, porque ya te digo, estaba sobrevolando los mismos los Hermanos Rescate que ¿Y los recogieron a ustedes ahí en alta mar o ustedes llegaron hasta tierra? No, a nosotros nos contestan la señal que nosotros le hicimos, nos respondieron la señal y ya nosotros vimos que sí nos habían visto, nos habían localizado, ¿no? Entonces nosotros nos dirigimos para esa zona donde estaban sobrevolando los helicópteros, y cuando nosotros llegamos, íbamos ya cerca de esa zona, vimos un helicóptero del guardacosta que bajó, recogió 2 personas en una balsa y se las llevó. Y entonces, cuando se elevó el helicóptero, tiró como una bomba de humo. Entonces, nosotros lo vimos como una señal y empezamos a navegar y llegamos hasta ese punto. En ese punto había una balsa, habían 2 balseros ahí y nos dijeron que sí, que era una señal que nos había dejado el lugar a costa para que todo el mundo, toda la gente que estaba cerca en balsa, fueran para ese lugar. Entonces, ellos les dijeron de que se mantuvieran ahí todo el mundo hasta que él viniera al guardacosta, que ellos le iban a avisar al guardacosta para que nos recogiera. Y allí nosotros nos quedamos en esa zona hasta que como a las 3 horas más o menos eso ya serían como las 7 de la noche, llegó el guardacosta y nos empezó a recoger a todos. No, nos queda apenas 1 minuto y medio. Quisiera que en breve nos contaras cómo ha sido para ti lograr esa libertad que tanto sacrificio te costó. Bueno, para mí todo fue difícil, como tú lo sabes, pero cuando llegué aquí a Estados Unidos, la verdad que este país me abrió las puertas. Yo empecé rápido a trabajar, me dieron ayuda para el niño y de Medicaid y eso, y una pequeña ayuda, 3 meses. A los 3 meses dije, no quiero más ayuda, y lo que quiero es trabajar. Y empecé a trabajar duro. Mi hijo estudió aquí, se hizo arquitecto. Hoy en día es buen arquitecto. Me volví a casar aquí. Sí, me volví a casar aquí. La mujer mía estaba sola aquí tenía un hijo en Santo Domingo estudiando medicina. Nosotros lo logramos a los 2 sacar adelante. Gracias a Dios. Nos encaminamos, nos ha ido muy bien. Pero en este país, muy agradecido de todas las ayudas que me han dado. Nos abrieron las puertas y nosotros la hemos sabido aprovechar porque hemos trabajado duro para lograr, la verdad, que lo que tenemos. Nosotros, gracias a Dios,
no nos podemos quejar de nada. Como emigrante, todo eso hemos logrado salir adelante. Logramos encaminar a nuestros hijos y son profesionales y estamos bien, gracias a Dios. Gracias a Sergio Perodín por ese testimonio tan impactante. Fue pues uno de los sobrevivientes del remolcador 13 de marzo a los 30 años de esta masacre que todavía sigue impune. Mil gracias y un saludo para ti, para tu esposa, para tus hijos, y gracias a Dios que has podido rehacer tu vida y seguir adelante. Muchas gracias a ustedes. Y uno de los episodios más crueles en la historia del totalitarismo castrista fue el hundimiento del remolcador 13 de marzo, un día como hoy, 13 de julio, pero de 1994. 41 personas fueron las víctimas mortales, entre ellas 10 niños. A continuación, un fragmento del documental Las torturas de Castro, donde se denuncia este horrendo crimen. Miles de hombres y mujeres han muerto víctimas de la represión del régimen. 41 personas, muchas de ellas menores de edad, fueron asesinadas en la madrugada del 13 de julio de 1994, cuando tratando de escapar de la isla en un viejo remolcador, fueron embestidos por embarcaciones castristas frente a las costas de La Habana. En ningún momento nos dijeron que nos pararan, que nos paráramos ni nada. Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros viramos para atrás, nosotros vamos a virar para atrás, ya estamos parados, ellos nos vieron parados y todo, y le decíamos que no nos hiciera daño, que llevábamos niños ahí, le enseñábamos a los niños que se iban echando agua. Entonces después vinieron dos más, como a 7 millas allá. Y se pusieron uno por cada lado, uno va al frente, otro atrás, y entonces de atrás se subió arriba del barco, y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró. Y todos nos hundimos, y el barco se hundió inmediatamente, pero los que estábamos afuera tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado, y yo no lo solté. Entonces yo subí, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volvía de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella y cargo al niño. Y entonces había mucho oleaje. Entonces no. Pero tenemos un poco después otros hechos terroristas como plan, como propósito del Estado, del poder, del castrocomunismo. Los 3 jóvenes asesinados, mandados directamente a asesinar por Fidel Castro en el 2003. Y él mandó a matar 3 gente, a fusilar 3 gente que ni hicieron terrorismo, ni pusieron bombas, ni mataron a nadie, ni asesinaron a nadie. Y él mandó a matar 3 gente, a fusilar 3 gente que ni hicieron terrorismo, ni pusieron bombas, ni mataron a nadie, ni asesinaron a nadie. A continuación damos lectura a las reflexiones del compañero Fidel, que bajo el título Bush en el cielo, segunda parte, publican esta mañana los diarios cubanos. Comienza diciendo Fidel: el martes 18 de marzo se cumplió el 5º aniversario del arresto de más de 70 vendepatrias, cabecillas de la 5ª columna del imperialismo en Cuba,
Para Fidel Castro, los 75 disidentes condenados en 2003 a penas de hasta 28 años de cárcel no son sino mercenarios al servicio de Estados Unidos. Así lo ha hecho constar en una de sus reflexiones que, como de costumbre, reproducen íntegras todos los medios cubanos. En medio de sus diatribas contra George Bush, Castro ha conmemorado a su manera un aniversario negro para los que todavía permanecen en prisión y trágico para los familiares de 3 jóvenes que secuestraron una lancha con intención de dirigirse a Miami y fueron fusilados en aquella primavera de 2003. Y él mandó a matar 3 gente, a fusilar 3 gente que ni hicieron terrorismo, ni pusieron bombas, ni mataron a nadie, ni asesinaron a nadie. Las damas de blanco recordaron a todos los presos de conciencia de Cuba, pero especialmente a los encarcelados hace 5 años, 55 de los cuales permanecen todavía en prisión. 1 falleció y 19 obtuvieron una licencia extrapenal por motivos de salud. Los últimos 4 excarcelados viajaron recientemente a Madrid gracias a la gestión de las autoridades españolas. Por eso pedimos todos los días a todos los países solidarios que nos apoyen, que cada día sea mayor ese esfuerzo para entre todos acabar de sacar a estos hombres de las prisiones. Queremos su libertad, son inocentes, por lo tanto, libertad, 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 libertad. El día 18 de abril, aniversario de las detenciones, las damas de blanco dieron a conocer una carta fechada en el mes de enero del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dirigida a Laura Pollán, una de las damas de blanco, en el que le dice puede tener la seguridad de que España seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para lograr la liberación de todos los presos políticos. 5 años después de la Primavera Negra, los cubanos miran hacia el futuro en espera de las reformas anunciadas por Raúl Castro, quien asumió la presidencia de Cuba el 24 de febrero. Las expectativas son muchas, pero no se han concretado ninguno de los cambios anunciados a bombo y platillo por algunos medios. Raúl Castro ha dicho que los cambios serán dentro del socialismo y sin traicionar a la revolución. Nadie espera, pues, cambios políticos, a pesar de que Cuba firmó recientemente en Naciones Unidas 2 pactos sobre derechos sociales y políticos que, de aplicarse, abrirían de par en par las puertas de las cárceles. El delito que cometieron esos jóvenes cubanos fue tratar de tomar control de una embarcación y salir de Cuba para llegar a Estados Unidos. No mataron a nadie, no hubo sangre derramada. Fueron acusados, llevados a una corte y entonces uno de los designados para defender a los acusados fue el abogado Jorge Betancourt, que durante muchos años tuvo esa tarea. Le digo bienvenido, señor, buenas noches. Buenas noches, gracias Pedro por invitarme. ¿Qué pasó? Yo conozco del juicio, yo conocía de los hechos, pero conozco del juicio un domingo. En mi casa me mandan a buscar al tribunal y me dicen que 2 abogados más y yo estábamos designados para efectuar la defensa de esta causa. En aquella causa, bueno, había 3 personas, que eran los más complicados, a quienes se les pedía pena de muerte. Habían 4 personas más que les pedían perpetua, privación perpetua, y otras personas con otras causas que no son los más... Designaron 3 personas. Un abogado conocido por mí, buen penalista, Manso de apellido, y otra muchacha, que también penalista también, Cecilia Ojito se llama. Y nos dieron la tarea, dijeron, ustedes están designados, nosotros estábamos de oficio. Y entonces nos dijeron, repártanse las personas, los que van a, cómo lo van a hacer. ¿Y les dieron semanas o meses? No, el juicio, nos avisaron el domingo, el juicio era el martes. Teníamos 2 días para prepararnos. De hecho decidimos allí, de inicio, que Manso, este compañero mío, llevara a los 3 con pena de muerte. Yo llevaba las 4 perpetuas y la otra Cecilia llevaba lo demás. Y entonces, así fue, así empezamos. Y el martes, creo que fue el martes 6 por ahí,
porque estos hechos ocurren, desde que ocurre el hecho hasta que los fusilan son 7 días. Entonces, fuimos al juicio, para no dilatar mucho. Ese juicio empezó, se hizo allá en un lugar que se llama Carmen y Juan Delgado. Ese es un lugar, esa casa era una casa solariega antes. Y allí al lado hicieron un local grande, una nave, para hacer todos estos juicios que hacen allí, que son importantes. El juicio empezó como a las 9 de la mañana. ¿Del martes? Del martes. El martes empezó el juicio y terminó lo que es la parte del juicio como a las 10 y pico, a las 11 de la noche. ¿El mismo día? El mismo juicio día, completo. sí, el juicio en el día. Express. Y nos dijeron, no se vayan, que el tribunal va a dictar sentencia. Con 9 personas. Bueno, nos quedamos allí como a las 10 y pico, a las 11. El tribunal se reunió, todos estaban los familiares allí. Ratificaron las 3 penas de muerte. Utilizaron pena de muerte. De los 4 que eran privativas de libertad, a 1 ratificaron para los demás y a 1 le pusieron 30 años. Las demás personas salieron. Esto era lo más importante del juicio. Pero allí mismo nos dijeron, como este es un juicio sumarísimo. Sumarísimo. Sumarísimo, así. Está en la ley. La apelación es mañana a las 9 de la mañana. Estábamos hablando ya de las 11, casi las 12 de la noche. Qué bárbaro. Yo llegué a mi casa. Yo no llevaba, le decía a usted que yo no llevaba las penas de muerte, pero los familiares se reúnen. Y entonces había un abogado que tenía que llevar las penas de muerte y me designan. ¿Para la apelación? Sí, me escogieron. Ellos me escogieron a mí para la pena para la apelación. El Supremo, que era de oficio. Para que quede claro, usted era abogado de oficio. De oficio. No, y de oficio seguí para el Supremo. Yo ese juicio no... Y bueno, yo llegué a mi casa y me puse a estudiar porque no tenía otra cosa que hacer, además no iba a poder dormir tampoco. Y por la mañana me levanté y hicimos el juicio. Ahí hicimos el juicio, aquello. Yo siempre discutía la tesis, que era la tesis de verdad, que no era lo que... No es una tesis por escribir una tesis. No, una tesis de verdad, porque eso no era ningún acto de terrorismo. Ahí la intención de estas personas era salir del país, venir para los Estados Unidos, hay otra cosa, porque el delito de terrorismo, como todos los delitos que sean delitos políticos, debe tener la intención, lo que los abogados decimos, el dolo, la intención específica de causar ese daño. Bueno, hicimos el juicio, yo dije todo lo que yo quise. Yo hubo un momento en el juicio que ya estaba que les dije, parece mentira que en un juicio como este, que no se ha derramado una gota de sangre, estemos pidiendo sangre. Ahí está en el Herald salió, yo la leí en el Herald. Y entonces, bueno, eso fue el martes. Eso fue el martes, el miércoles hicimos El miércoles fue la apelación. El miércoles fue la apelación. El jueves yo no fui a trabajar, me sentía muy agotado y entonces no fui a trabajar. Pero el viernes, por la mañana, me dirijo al Tribunal Supremo, que era donde se había hecho ¿cómo se llama? La apelación. Y cuando llego allí, yo fui a otra cosa, no fui a eso. Lo menos que me imaginaba yo, que eso estuviera ya fallado. Y me dice la secretaria, Betancourt, pasa por la secretaría que tienes una sentencia. Cuando yo sí cojo la sentencia, uno cuando coge eso no se pone a estar leyendo mucho, va a buscar el fallo, a ver qué resolvieron, lo demás te lo leo después. Cuando veo aquello, digo, ay, mi madre, esto qué cosa es. Bueno, salí de allí por poco. El fallo era que... El fallo era ratificando. Pena de muerte. Las penas de muerte completas. Y las 3 también, todo eso iba junto. Bueno, entonces yo salí y estaba trocado, no había entendido. Yo he hecho otras penas de muerte, no es la primera vez que me enfrento a un fenómeno de eso. Pero nunca había visto esto con tanta velocidad así. Dije, bueno, dije, aquí lo único que le puede faltar en este momento, Fidel. Porque recuerden que la pena de muerte, aun cuando el tribunal la dicte, la tiene que ratificar el Consejo de Estado. Y salí. Llegué, y le digo al director de bufete, oye, tengo un problema muy serio. Mira, me dieron esto. ¿Qué hago ahora con esto? Date cuenta que es fin de semana. Y yo no voy a mandar a buscar a la gente para acá, para el bufete, porque lo que se va a armar aquí va a ser tremendo. Eso. Ya tuviste el show que se dio cuando... Y me dijo, así con estas palabras, me dijo, no te apures mucho. Lo fusilaron por la madrugada. Es decir, que en el momento en que yo recibo el escrito, lo que es la sentencia escrita, que deben haber sido como las 9 o las 10 de la mañana más o menos, ya estas personas hacía rato que eran cadáveres. Estaban fusilados. Horror. Así fue. Además, yo no sé en qué tiempo, me imagino en qué tiempo el Consejo de Estado vio todo eso y analizó eso, porque no es posible
Se hace cuenta que yo lo que decía ahorita, entre el momento que se comete el hecho, que fue el 4 y el día 11, hay 7 días. Pero además usted me dice, el martes, el día del juicio, termina el juicio a la noche y al rato ya había una sentencia. Ya había una sentencia. O sea que básicamente eso estaba cocinado desde el principio. Tengo la impresión igual que usted. No hubo eso. Yo no he dejado este caso. Yo tengo aquí, lo tengo en la mano todavía. Yo en el año, ¿cómo se llama? 70 y... En el 2007, esto fue en el 2003, yo defendí otro caso de unas jóvenes que fueron, mataron a un teniente coronel, mataron a un recluta, se robaron armas, anduvieron 3 días persiguiéndolo, asaltaron un avión en el aeropuerto y sin embargo no les pusieron pena de muerte. Qué increíble. Es increíble. Yo hice la apelación, una revisión de la causa, diciendo que era una injusticia lo que se había hecho, comparando aquella causa con esta. Aquí la tengo en la mano y me respondieron en un papelito, en una hojita, y le voy a decir lo que dice. Dice, y no se acepta la revisión de la casa porque no han variado el contexto político-social en que se desarrollaron los hechos jugados y que de disminuir se incrementan cada día más por la política agresiva del gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el fallo. No hay más razonamiento, no hay más nada. Aquí está. Con su experiencia, ¿esto qué significa? Que en el 2003 tal vez esa circunstancia había que resolverlo dando un escarmiento que aterrorizara al que estuviera en la misma idea, sí. Y en el 2007 tal vez alguno de esos que estaba acusado tenía una vinculación con alguien que influyó, ¿o qué? Cuando a mí me preguntan eso, yo les recomiendo a todo el mundo que se lea el libro de Ramonet, de las 100 horas con Fidel. Fidel trata de explicar esto. Trata de explicarlo, a mí no me... Porque además ni siquiera yo creo que se ajusta mucho a la forma en que se hizo ese juicio, pero a mí no me convenció. No me convenció ni creo que sea necesario eso, porque en definitiva la calificación de los hechos y el resultado de los hechos dañosos a la sociedad no son como para aplicar una pena de muerte. Aparte de que yo soy enemigo de la pena de muerte, yo soy abolicionista. Eso no resuelve ningún problema. Le propongo algo a ver qué le parece. ¿Me acompañaría mañana para seguir conversando de lo que es dar la batalla en el sistema judicial de Cuba? ¿Viene mañana conmigo aquí al programa? Bueno, no me diga nada ahora. Está invitado. Estoy invitado también. Es un gran gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, se lo agradezco tanto. Muy, pero muy amable que nos acompañe el señor Jorge Bentancur. Vamos a hacer un paréntesis y cuando regresemos, algunos detalles sobre lo que está pasando en la batalla contra el virus del ébola. Y precisamente uno de los episodios más represivos en la historia del castrismo fue la llamada Primavera Negra del año 2003. 75 opositores fueron encarcelados y condenados a largas penas de cárcel. Y en otro evento, 3 jóvenes cubanos que deseaban escapar de la isla fueron fusilados tras secuestrar una embarcación en la que nadie resultó herido. Luis Guardia rememora esos eventos. La crisis político-social en la isla se acrecentaba. El régimen ordena el 18 de marzo de 2003 el encarcelamiento de 75 opositores. Varios intelectuales de diversas tendencias en el mundo condenaban el castrismo. El 2 de abril, unas 12 personas ordenan poner proa al norte a una de las populares lanchas que cubren el trayecto entre La Habana Vieja y Regla. A escasas millas de las costas cubanas, la embarcación se queda sin combustible. Comienza el proceso de negociación con las autoridades castristas, que proponen remolcarlos hasta el puerto del Mariel para ser supuestamente reabastecidos de combustible. Las fuerzas especiales castristas logran que los secuestradores se rindan y son apresados. En el incidente nadie resulta muerto. 7 días después, tras celebrarse un juicio sumarísimo, 3 de ellos son fusilados. Sus familiares nunca fueron notificados. Un coronel me dijo, tienen que esperar, mamá, que hay que esperar que estos papeles suban y bajen del Consejo de Estado. Eso fue el jueves por la tarde. Y el viernes amanecieron muertos los muchachos. Comparativamente, los sistemas legales y de garantía ciudadana existentes en el tiempo de Fulgencio Batista en relación al tiempo posrevolucionario, para nada evolucionaron, sino involucionaron. O sea, la barbarie jurídica se ha materializado en Cuba, desgraciadamente, contrario a toda la falsedad que ha expuesto el gobierno de un régimen legal bueno y sensible. Yo lo he vivido. ¿Qué más acto terrorista que por pensar diferente, por hablar diferente al discurso gubernamental
vengan a tu casa y te quiten tus propiedades legalmente obtenidas, eso no es terrorismo. Yo lo he sufrido y conozco con veracidad cientos de personas que lo han sufrido también. Aún el régimen de Cuba conserva ese propósito gubernamental para que no puedas hablar, para que no puedas hacer, para que no puedas ejercer tus derechos y libertades que por condición humana te corresponden. Eso es terrorismo mucho más que un hombre, un loco, un Quijote venga a liberar a Cuba con una moto acuática y 4 pistolas. Sí, han existido actos terroristas contra el régimen castrocomunista. No sin causa, porque si en Cuba existiese un espacio de libertad, un espacio de democracia, donde el cubano que piense diferente pudiera depositar sus inquietudes y no le peligrara el trabajo, la escuela o la asistencia médica, sería diferente. Y eso es terrorismo. No permitir dentro de un país partidos de oposición, organizaciones independientes y todo por la fuerza del poder. Eso es terrorismo. Adoctrinar, implantar desde que los niños nacen o van sus primeros años a la escuela. El adoctrinamiento, eso es terrorismo. Amenazar a un cubano con que lo expulsan del trabajo si manifiesta ideas diferentes a la ideología gubernamental. Eso es terrorismo. Amenazarlo con que expulsan a su hijo de la escuela, del centro estudiantil o de su trabajo si ya lo ha comenzado. Eso es terrorismo. En las planillas de becarios, en la década del 60 y del 70, venía un aspecto que decía, ¿practica algún tipo de religión? Si practicaba algún tipo de religión, decenas de carreras importantes no te aceptaban. Por ejemplo, yo tuve que escribir que no practicaba ningún tipo de religión, ni yo ni mi familia, para poder entrar a la Academia Naval. Eso es terrorismo, porque es una forma de intimidar, de violentar los derechos humanos y todo aquello que violente el ejercicio de los derechos humanos es terrorismo, y eso es un plan gubernamental del castrocomunismo que aún actualmente lo ejercitan. Arremeter contra protestantes pacíficos en la calle que solo reclaman derechos es terrorismo. Creo que ya he hablado bastante de terrorismo, aunque no lo suficiente. Hay cientos de actos terroristas que se pueden demostrar que ha cometido el castrocomunismo contra su pueblo indefenso, desarmado, pacífico. Porque los cientos de presos políticos que hay hoy en Cuba son producto del terrorismo de Estado. Y eso es terrorismo, porque no se han efectuado contra un poder, sino contra individuos pacíficos y desarmados. Los arrestos que cometen todos los domingos contra las damas de blanco es terrorismo.